Muy amables, gracias. Dios me les bendiga. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso nunca cambiaría nada de la historia. Tengo ya 42, casi 43 años sirviéndole al Señor en el ministerio. Empezamos en la ciudad de Tijuana en el año 1983, hace 3, 4 abriles. Y por historias como estas, la verdad es que es una bendición, es un privilegio servir al Señor. Y gracias por compartir esa linda historia. Creo que en esa campaña hasta uno de los dueños del salón se bautizó. Estaba ahí siempre, cada noche, y Dios hizo su trabajo. Y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Muy bien, de paso, ¿alguien de ustedes conoce a un señor que se llama Feliciano Barrientos? Sí, él es nuestro primer anciano ahora ya en Nogales. Y anoche él me preguntó: oiga, pastor, ¿y en qué iglesia está? Le digo: estamos en la iglesia 2 de abril. No me diga. Pues sí, le digo. Dice: pues me saluda por favor a toda la banda de la iglesia 2 de abril. Pero me dijo que especialmente a ustedes dos se los saludara. Él tiene un aprecio también muy especial por ustedes. Así que paso su saludo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es el divorcio? ¿Cuál es el fenómeno del divorcio actualmente? ¿El país que más divorcios tiene? ¿Saben cuál es? Bélgica. Tiene cerca del 70% de divorcios. Es decir, estamos hablando de casi 2 de cada 3. Pero el promedio general en Europa es del 50%. Es decir, de cada 2, uno se divorcia, ¿cierto? ¿Saben ustedes cuál es el país con menos divorcios en el mundo? La India. La India tiene el 1% nada más. Es decir, de cada 100 personas que se casan, solo uno se divorcia. En México, ¿cómo estamos con los divorcios en México? En México, de cada 100 personas que se casan, 46 se divorcian. Es decir, no estamos tan bien. Casi 1 de cada 2. A ver, no. Corrijo. En México, en todo México, es el 15%. Es decir, de cada 100 personas que se casan, hay 15 personas que se divorcian. Lo alarmante es esto. Uno de los estados con mayor divorcio en México, según las estadísticas, es Chihuahua. Y aquí sí, es el 46%. Fíjense bien, en México es el 15%, haciendo un promedio entre todos los estados. Pero solamente Chihuahua estamos en el 46%. Pam. Así que creo que es muy importante que tomemos esto como un tema de los más importantes de esta semana, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas del divorcio? ¿Por qué razón la gente se divorcia? Hay muchas razones. Yo solamente voy a presentarles a ustedes 6 razones, así a vuelo de pájaro, porque hay información que tenemos que repasar aquí con ustedes. Algunos ponen otras razones, pero la mayoría de los autores que consulté están de acuerdo que la infidelidad es la principal razón del divorcio. La infidelidad, cuando se faltan o cuando se transgreden o se pisotean los votos matrimoniales, ¿cierto? Segundo, cuando no hay cordura en los gastos,
Cuando hay un proyecto y alguien de la familia, sea la mujer o el hombre, comienza a gastar sin medida, sin juicio, y entonces el hombre o la mujer se molesta por este descuido y hay entonces rompimientos. Según esto, esta es la segunda razón. La tercera razón son las adicciones. El alcohol, especialmente el alcohol, las drogas. Cuando la persona está sometida o se somete a algún tipo de adicción, se convierte en una persona agresiva, irresponsable. Y entonces esto es otra razón por la cual también los divorcios se generan. Los celos, ¿verdad? Vamos a hablar esta semana sobre esos 4 pilares que vamos a hablar ayer, pero vamos a posponerlo esto porque los celos vienen como parte de descuidar uno de los pilares que tiene que ver con la confianza. A veces hay traumas, hay historias tristes de algún cónyuge y entonces vive mirando monos con trinchetes por donde quiera, o a veces también la coquetería de uno o de otro produce en el corazón del cónyuge este problema de celos. Otro asunto es el genio, el mal genio. Cuando andamos siempre de mal humor, ¿cierto? De vez en cuando a lo mejor te va mal, pero si ese es un patrón, si cuando llegas a tu casa te conviertes en un ogro, tarde o temprano vas a cansar, o en una ogra, ¿no? Tarde o temprano vas a cansar a tu cónyuge. Entonces de vez en cuando es bueno bromear un poco, reír y qué sé yo. Otra cosa, hábitos incómodos. ¿Por qué dejas los zapatos y la ropa tirada allí? Eso me molesta. ¿Por qué no levantas tu plato y lo llevas al fregadero, verdad? Ahí lo dejas siempre, mira. O mira, siempre está la casa sucia. Y hay ciertas circunstancias que se van llevando hasta que eso cansa y eso crea también rompimientos. Y hay un punto, o el otro punto es la inmadurez. ¿Qué es la inmadurez? El no estar preparado para. Ustedes saben que por lo menos hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. La preparación física, ¿verdad? La mayoría de las chamacas y los chamacos a los 15 años ya se están apurando por casar y todavía tienen que crecer. Mi madre se casó a los 15. Mi padre tenía 17 años cuando se la robó. Se fueron para el monte, ¿verdad? Pero queridos, siempre es bueno tener madurez física, madurez emocional, madurez espiritual. Es decir, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, conocimiento de lo que implica el matrimonio. Y entonces dar el paso. A menudo lo hacemos sin saber en dónde nos estamos metiendo, ¿verdad? Pensamos que de amor vamos a vivir. No, de amor no se vive. Hay que cumplir con un cúmulo de obligaciones cuando se casa uno. Entonces, esto es importante. Estas 7 razones son las principales. Hay otras que estuve analizando, como el problema de la comunicación y otras cosas, pero eso vamos a verlo por separado en su momento. Entonces, esto es importante. Los resultados en relación, ¿qué resultados tremendos trae el divorcio? Trae problemas emocionales. Por ejemplo, cuando la persona se divorcia, entra en una depresión tremenda. Una ocasión en un lugar en México, una señora al divorciarse, cuando fui a visitarla, tenía como 6 meses sin salir de casa. Y estaba acostada y hermana, y no era miembro de la iglesia,
pero yo estaba en una semana especial en ese lugar y fui a tratar de convencerla y fui 2, 3 veces a la semana, oré por ella y ella entró en una depresión mortal. No quería comer, no quería hacer nada porque se había separado de su esposo. Queridos, es bueno que pensemos muchas veces, primero con quién nos vamos a casar, pero una vez que te casas, ahorita vamos a ver algunas razones más profundas por las cuales se hace el divorcio, pero es bueno que cuando ya te casas, que pienses 2 o 3 veces, ¿no? Si te piensas separar, si te piensas divorciar, piensa en cómo te sentirás después. Es el aspecto financiero. Recuerdo cuando se casó el señor Schwarzenegger y se divorció. Y al final creo que dividió su fortuna 50-50 con su esposa. Y no sé cuántos millones le tocó. Claro, a él era multimillonario. Pero cuando se divorció, dice, sobreviví a María, ¿no? Porque su esposa se llamaba María. Y entonces a él le dolió mucho, al ingrato, desprenderse de la mitad de su fortuna. Pero dejen eso, él era multimillonario. Pero como padres, si tenemos hijos, tenemos que sostener a esos hijos por lo menos hasta los 18 años, ¿cierto? Por lo menos hasta los 18 años. Entonces, tenemos que pensar, hacer un presupuesto y pensar bien lo que estamos haciendo, porque vamos a ser afectados financieramente y por supuesto también en términos legales habremos de tener problemas. La depresión, la ansiedad, la soledad, el sentirnos fracasados, no pudimos, ¿verdad? Y entonces vamos a lidiar con una baja autoestima, vamos a devalorizarnos porque no pudimos sostener esa relación, no fuimos capaces, no tuvimos la fortaleza de seguir adelante. Y todas estas cosas, hermanos queridos, van a crear un cuadro de miseria, de tristeza, a menos que la situación sea insalvable. ¿Cuáles son las razones que da la palabra de Dios para el divorcio? Acuérdense que en la época de Moisés, dentro de la ley del Pentateuco, él puso cualquier excusa para que el hombre abandonara a su mujer, para que diera cartas de repudio, ¿no? Te repudio, ya no te quiero. ¿Por qué? Por lo que tú quieras, porque no me gusta que las tortillas no te salen redondas, no te quiero. No te quiero por lo que tú quieras. Pero Jesús vino a recomponer las cosas. Y Jesús dijo, señores, la única razón por la cual una persona tiene autorización para el divorcio es la infidelidad. Y aún si una persona te es infiel, tú todavía tienes la posibilidad de perdonar. A veces es difícil. Hace algún tiempo un amigo a quien quiero mucho, también a su esposita la quiero mucho, me llamó y me empezó a contar, pastor, me parece que mi esposa me está haciendo infiel. Le dije, pero ¿qué te hace pensar eso, querido? Y empezó a contarme algunas cosas. Le dijo, mira, dale el privilegio de la duda y no te estés atormentando. A lo mejor estás celoso. Pero un día me llamó y llorando me dice, pastor, no es que estoy celoso, ahora encontré a mi esposa con otro hombre. Me partió el alma.
¿qué hago, mi pastor? ¿Qué hago? Y yo le dije, mira, tú tienes la opción, si así lo quisieras, de divorciarte. Pero te voy a advertir algo, le digo, esto va a ser algo que te va a doler mucho. Si no te divorcias, te va a doler. Y si te divorcias, también te va a doler. A mí me duele tanto lo que estás pasando. ¿Usted cree que yo pueda superar esto? Con la ayuda de Dios lo puedes superar, pero no te lo puedo garantizar, porque depende mucho de tu naturaleza, de tu temperamento, de tu personalidad. Yo sé que por eso vas a sufrir, pero tú sabes si quieres sufrir perdonando o si quieres sufrir divorciándote, porque el sufrimiento va a ser igual. Es terrible lo que te pasó. Y me dejó de hablar un ratito. Y un día le hablé. Le dije, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te hablo para orar por ti y para saber cómo está tu corazón. Y ese día me dijo, pastor, he decidido perdonar a mi esposa. He decidido que no puedo dejar solas a mis niñas, las niñas ya adolescentes, por supuesto, las 3. Dice, tengo que quedar para cuidarlas y he hecho un recuento de lo que costaría irme y hemos decidido perdonar a la esposa. Gloria al Señor, le digo, que Dios te bendiga y te dé fuerzas para seguir adelante. No maximices el error de tu esposa, concéntrate en el perdón que Dios ha hecho por ti, en cómo el Señor nos ha redimido, y yo voy a seguir orando por ti. Pero lo último que supe de él fue, pastor, lo intenté, pero no puedo. No puedo, mi cabeza da muchas vueltas. En cuanto no la veo, pienso que ya está allá con el otro. Cuando tarda para llegar a la casa, siento que está viéndose con él en el parque y mi mente comienza a divagar. Y mejor he decidido soltar eso. Voy a atender a mis hijas, voy a cuidar de ellas, pero voy a divorciarme de mi esposa. Igual, dice, es muy duro esto que está pasando, pero he decidido divorciarme. Querido, le digo, yo voy a seguir orando por ti, vas a sufrir un tiempo, porque el duelo es eso, una pérdida muy importante, pero tú eres el que decides, y si tú lo has decidido así, tómate de la mano del poderoso, nuestro Dios, y no descuides a tus hijas. Y hasta donde sé, es como ellos han estado trabajando ahora. Ahora sí que se separaron y él pues está cuidando de sus hijas, está tratando de atender todas sus necesidades, y las niñas lo han tomado, lo han asumido con mucha madurez. Así que yo alabo al Señor por esa situación. Aquí hay una cosa, estamos hablando de lo que sufren el esposo y la esposa, pero hay unas criaturas, hay unos seres que sufren más que el esposo y la esposa. Y esto me hace recordar la historia de un niño. Bueno, les conté parte de la historia en la escuela sabática a la clase que me tocó, pero este muchachito experimentó la separación de sus padres a los 6 años. Para él su papá era lo máximo. Y eso sucede con los varones, idealizan a los padres, son lo máximo. Y a los 6 años el papá y la mamá tuvieron un desencuentro y se separaron. Y aquel padre seguía visitando su hogar cada fin de semana por 6 años. Y aquel niño se sentía feliz cuando el papá llegaba y hablaba con la mamá, y cuando se tenía que ir el domingo en la tarde, y le decía, mamá, ¿y por qué papá se tiene que ir? ¿Por qué no se queda aquí? Y mamá trataba de convencerlo, hijo,
Mira, papá y mamá no se entienden, pero no te preocupes, te amamos, te queremos. Él viene a verte cada fin de semana porque Él te ama, tú eres su hijo, su tesoro. Y así pasaron 6 años. A los 12 años aquel hombre dejó de ir a su casa. Y su madre me comentó el día que se suicidó su hijo. Me dice, pastor, desde el momento que mi esposo o mi ex esposo dejó de ir a mi casa, mi hijo solamente tuvo una obsesión. Su obsesión era quitarse la vida. Y me decía, mamá, a lo mejor papá se fue por mi culpa. A lo mejor yo fui el culpable, pero mira, no me quiere, no me ama, entonces nadie me ama. Y aquel pobre muchachito empezó a llenar su cabeza de telarañas y un día le dijo a su mamá, a los 12 años le dijo, mamá, yo quiero morirme. La mamá hizo un trabajo especial, lo metió en las mejores escuelas, le compró una casa bonita, era una empresaria, una mujer importante, tenía dinero. El asunto fue que trataba de protegerlo, de cuidarlo. Un día llegó a la casa y lo encontró con sus venas rotas, estaba queriendo morir, rompiendo sus venas. La mamá llamó a los paramédicos, lo salvaron y cuando él se salvó, peleó con su mamá. Mamá, déjame morir, igual me voy a morir, yo no quiero vivir más. Y aquel niño entró en una depresión crónica por la separación de sus padres. Y un día, un domingo, nos tocaba dar un concierto allí en el río Nilo, creo, ¿cómo se llama? Cerca de Guadalajara, un centro de diversión grande. Y él iba a tocar, era guitarrista de un grupo que iba a participar esa noche, o al siguiente día, mejor dicho. Y queridos, se aventó de un 13º piso y acabó con su vida. Y entonces fue que la madre me contó la historia. Desde que mi esposo y yo nos separamos, la única obsesión de mi hijo era la muerte. Hoy lo ha logrado. Solamente dígame algo, por favor. ¿Sufrió mucho? Ahorita dice ya, mi hijo está descansando. Porque él, por muchos años, sufrió tremendamente. Y queridos, nuestros hijos, cuando la gente se divorcia, tienen problemas de tristeza profunda, de depresión. Sienten culpa, una confusión tremenda. ¿Pero qué pasó? Sienten coraje, sienten miedo, inseguridad, se vuelven agresivos, rebeldes, empiezan a tener problemas en la escuela, problemas de conducta, sufren una transformación. Yo recuerdo un incidente, yo les comenté que mi padre y madre estuvieron juntos 73 años, pero dentro de los capítulos de mi vida, y aquí hago un paréntesis, la vida tiene capítulos. Nosotros tenemos que aprender a ubicar esos capítulos en el tiempo y no conectarnos a ellos o no vivir conectados a ellos, porque eso produce miseria en nuestras vidas. Un capítulo sucede, ciérralo y vive tu vida y sé feliz. Les digo porque para mí esa noche fue terrible. Mi padre era adventista, era cristiano, pero era un cristiano exagerado. Recuerdo que él daba estudios bíblicos y esa noche mi madre fue miércoles en la noche, fue a la iglesia con nosotros. Mi padre trabajó hasta tarde, llegó a la casa tarde y mi padre le preguntó a mi mamá, ¿y fue fulanito de tal?
un hombre con quien él estaba estudiando la Biblia. Y mi madre le dijo, sí, estaba sentado ahí, chico. ¿Y lo saludaste? Y mi madre le dijo, no. ¿Cómo que no lo saludaste? Y eso, el hecho de que mamá no saludó a fulanito de tal, hizo que mi papá se encendiera de coraje. Nunca la golpeó, pero esa noche recuerdo que le dijo, tú echas a perder el trabajo que uno hace para el Señor, qué descuido tan tremendo. Yo pienso que lo que yo voy a hacer mejor es irme de esta casa. La única vez que escuché eso de mi papá, yo estaba despierto. Yo pensé, dije, ay caray, se va a ir de la casa. Y si mi papá se va de la casa, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a traer la comida? Mi papá era el proveedor. Para mí mi papá representaba seguridad, representaba todo. Y solamente pensar que se podría ir, yo recuerdo que mi madre decía, ¿por qué te vas a ir, chico? Pues por eso, porque tú no me ayudas a hacer la obra de Dios. Tú eres un estorbo. Yo decía, pero es la obra de Dios y por eso se va a ir mi papá. Pensaba dentro de mí. Afortunadamente se le fue bajando al viejo. Duró regañando a mi madre como unas 3 horas. Ya al final se fueron a acostar, a dormir. Me di cuenta que no se fue y entonces pude descansar yo también a gusto. Otro día todas las actividades se reanudaron igual que siempre, el juguito de naranja para mi padre, los huevitos y todo bien, y no se habló más del incidente de esa noche. Pero esa noche a mí nunca se me olvida porque me marcó. Yo recuerdo que dije, yo tengo que aprender a hacer dinero por si mi papá se va. Y desde chiquitito empecé a vender zacate grama, de la gramita esa que se encuentra. Empecé a vender paletas, empecé a bolear zapatos, empecé a cargar hielo y empecé a ganar dinerito. Entonces ya yo creo como a los 7, 8 años dije, ahora sí, es mi papá que se va, que se vaya. Yo gano mi dinerito, ¿verdad? Pero fue algo muy impresionante para mí que mi padre dijera eso. La verdad es que esa noche fue terrible para mí. Hermanos, nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos. ¿Saben ustedes? Los seres humanos tenemos ciertas cosas que son los que promueven este tipo de problemas, de separaciones. Y si no tomamos cartas en el asunto, podemos ser víctimas de nuestra naturaleza. Fíjate bien, y esto lo digo con mucho cariño, el ser humano tiene una naturaleza, y cuando hablo naturaleza, ¿de qué estamos hablando? Que es una tendencia natural. Y fíjate lo que voy a decir. El varón tiene una tendencia a la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Es la tendencia a tener muchas parejas. Pero la mujer tiene la tendencia a la hipergamia. ¿Qué es la hipergamia? Es la tendencia de la mujer a buscar siempre un varón de carácter superior. Es decir, tiende a buscar a alguien que sea más capaz. No sé si me doy a entender. Si mi esposa se fijó en mí, pero de repente ve a alguien más capaz que yo, ya hablo de alguien, de un varón, la tendencia de ella será fijar su atención más en ese personaje que es superior a su esposo. Algunos dicen que es parte de la naturaleza dentro del proceso de sobrevivencia. Los psicólogos, los estudiantes, los estudiosos de la materia dicen que esta es la naturaleza de la mujer y la otra es la naturaleza del hombre.
Hay un problema también que se llama el síndrome de París, que cuando se juntan estos dos problemas, la naturaleza de cada quien y el famoso síndrome de París, se crea un caldo propicio para la infidelidad. ¿Y qué es el síndrome de París? Este síndrome se le da su nombre por el sentimiento específicamente de las japonesas y los japoneses cuando van a visitar París. Cuando usted piensa en París, ¿en qué piensa? Era una cultura extraordinaria, ¿verdad? Una ciudad limpia, maravillosa, especial para irse a enamorar, un lugar bonito, idílico, extraordinario. Pero cuando usted llega a París, se da cuenta que París no es lo que usted esperaba. Y dicen los estudiosos de este síndrome que algunos japoneses y algunas japonesas, al ver ese choque terrible de culturas, ese ideal que, hablando de los japoneses, tenían de conocer, y cuando llegan y ven una realidad totalmente diferente, entonces dicen que inclusive algunas japonesas tienen que regresar inmediatamente a Japón porque se sienten con una decepción patológica, les da vómito, empiezan a sentirse mal, dolor de cabeza. Ese es el síndrome de París. Es un síndrome que experimentan aquellas personas que tienen grandes expectativas, pero que cuando conocen la realidad se chasquean, se frustran. ¿Y cómo es eso? Miren, preciosos, cuando las personas se van a casar, tienden eso, ¿cierto o no? Piensan esto y lo otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y me saqué un 10, mejor no pudo haber sido. Esto es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Pero una vez que te casas, te das cuenta que esa personita a quien tú idealizaste tiene problemas, tiene traumas, tiene problemas de carácter, es gruñón, es flojo, o simplemente puede ser que no sea eso, pero no cumple tus expectativas. ¿Y qué es lo que sucede? Así como las japonesitas quieren regresar a Japón, les empieza a doler la cabeza y les empieza a dar vómito, así también ese síndrome comienza a hacer que ya sea el hombre o la mujer que no cumple las expectativas del otro o no sintió que se cumplieron las expectativas, empiezan a retraerse y empiezan a huir de esa relación. ¿Se llama el síndrome de qué? El síndrome de París. Y también hay un problema, esto es un tema aparte, ¿verdad? Pero el famoso narcisismo. Ese espíritu egocéntrico, egoísta que tienen muchas personas. Y algunos dicen que el narcisismo es algo patológico, que eso no se quita nunca. Yo no sé, ¿verdad? Yo creo que sí se puede quitar. Todo se puede quitar. Yo creo que tanto la hipergamia como la poligamia, yo creo que también el síndrome de París y el narcisismo se puede controlar cuando Jesús está en medio de nuestra relación. Cuando el apóstol Pablo dice, allí en el capítulo 7 del libro de Romanos, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que está diciendo el apóstol Pablo está describiéndose exactamente en sus debilidades. Esta es mi naturaleza. Ahí voy, no lo quiero hacer. Y entonces él exclama y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a vencer esta tendencia que tengo, estas debilidades que tengo? ¿Cómo puedo hacer de mi hogar un lugar perfecto, un lugar armonioso, un lugar de amor, de cariño, de comprensión? ¿Cómo? Y entonces él mismo dice, gracias
doy a Dios por Jesucristo. Queridos, el Señor Jesús tiene poder para cambiar nuestra naturaleza. El apóstol Pablo habla del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. Cuando nosotros nos convertimos en seres espirituales, el Señor Jesús nos ayuda a controlar cualquier tendencia, cualquier debilidad, cualquier circunstancia, cualquier síndrome, cualquier problema patológico. Todo tiene solución en la persona maravillosa de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La lección pasada nos dio un secreto: mantenernos en conexión con Cristo Jesús, mantenernos creyendo en Cristo Jesús, convertirnos en seres espirituales, guiados por el poder de Dios por medio de la fe. Queridos, esta tenía otra historia, pero vamos a contarla en otra ocasión. La historia de una niña que había tenido ya 5 padrastros, y es interesante lo que ella cuenta, pero lo veremos en otra ocasión. El tiempo nos ha ganado. Yo quisiera en esta noche invitarlos a ser seres espirituales, seres que crean en el Señor, seres que se ocupen del Espíritu. Esa es la palabra, ocuparse del Espíritu. Seres que estemos injertados al tronco que se llama Cristo Jesús. Y entonces, como dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 2 del libro de Primera de Corintios, seres que puedan cultivar la mente de Cristo. Y una mente de Cristo es una mente que está sometida a Cristo Jesús y es capaz de dominar cualquier debilidad, cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento de fracaso o que nos lleve pues a un estado de confrontación dentro del hogar. Queridos, Dios quiere vernos felices. Nos casamos para ser felices. Y si yo tenía quizá dentro de mi corazón la idea de que mi esposa me iba a hacer unos frijolitos como las que me hacía mi mamá, pero no hace esos frijolitos como los que hacía mi mamá, tengo que imponerme a disfrutar los frijolitos que ella me hace, porque ella es mi esposa, ¿cierto? Y tratar de romper ese idilio, esa idea que tenemos. Y queridos, ser felices con lo que el Señor nos ha puesto a nuestro lado. ¿Ustedes creen que es posible? Amén. A ver, mira a tu esposa y a tu esposo y dile: esto es un milagro que estemos juntos. Qué bendición. Dios así lo ha querido, ¿verdad? Y vamos a trabajar juntos para conformar un hogar sólido y estable para la gloria de Dios. Amén.